CC Salud, capacitando profesionales a la excelencia. Mejora tus habilidades y conocimientos y aumenta tu confianza en tus capacidades. Aprende sobre los temas más importantes impartidos por especialistas renombrados a nivel mundial. CC Salud te da la bienvenida a esta sección de charlas por Facebook Live. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Richard Montano Huitrón. Soy enfermero aeroevacuador, especialista en los traslados críticos, ya sea neonatos, pediátricos y aéreos. Me formé en la República Argentina. Actualmente estoy en el Hospital Nacional El Salvador y colaborador y voluntariado en los Cascos Blancos. Y el tema de hoy es más que nada el manejo integral de un paciente crítico, ya sea en el sistema de respuesta extrahospitalaria e intrahospitalaria que conlleva un paciente crítico. La idea de esto es tener en cuenta los cuidados, que es muy importante, de enfermería desde lo humanístico. Cuando hablo humanístico, el manejo del paciente crítico integral desde un sistema prehospitalario, que es un sistema de evacuación aeromédica, desde el frío, en la Patagonia, como ven en la imagen superior, desde un helicóptero o desde un avión o desde una unidad de cuidados intensivos, ya sea una máxima de emergencia, una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria. Lo importante es tener la estrategia, los cuidados y las atenciones adecuadas. La Dirección Aeronáutica de la Provincia de Buenos Aires, donde realiza directamente varias atenciones de rescate, en la cual la Provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de República Argentina, donde cumplen tareas de rescate, traslados sanitarios, con helicóptero o con aviones, las 24 horas, los 7 días. Aprendimos mucho de los vuelos de reconocimiento con los COVID-19 y hoy con otras patologías, ya sean neurológicas o cardíacas o trauma. Brindamos apoyo directamente a quien lo necesite en ese momento en la República Argentina, en el sistema prehospitalario, más de 85 años, lo de la Dirección de Emergencia Sanitaria. Colabora tanto el piloto, el copiloto, el enfermero, el médico, ya sea neonato, pediátrico, adulto, el paciente que debemos trabajar, ya sea con frío o lluvia, es el trabajo que se realiza. En esta ocasión que ustedes ven en la primera atención primaria, debemos tener en cuenta en este paciente crítico, es un politrauma de 20 años de edad, donde está con la extricación adecuada, pero antes de eso del paciente debemos tener en cuenta, por eso la imagen está tomada también de otro ángulo, el rotor de cola, que es el que directamente mantiene, después la hélice tiene que estar prendida. Este helicóptero no es a presión, más que nada los presurizados que están más a altura necesitan, como los aviones, en cambio los helicópteros es de baja altura, y hacemos entre el médico y el enfermero la extricación adecuada de este paciente crítico, desde la ventilación mecánica, desde la tabla y el collar, para poder ser llevado a la camilla. Los traslados terrestres aéreos, es muy importante la atención primaria y la atención secundaria. Como ustedes ven en la imagen superior, el incubador de un recién nacido, cardiópata, desde un lugar de más de 300 o 400 kilómetros o hasta 600. Y el terrestre también, los pacientes críticos adultos, en el lado izquierdo que ven, un paciente con con un infarto agudo de miocardio. Después, a la siguiente imagen, a la parte inferior, ven un trauma pediátrico, también bien realizado la extricación, la colocación de los pacientes,
Cuando va en avión directamente hay que desinflar el balón por el tema del aire, sí se puede colocar líquido, pero nunca aire. También la sonda vesical lo mismo. Y después al lado derecho toda la empuja jeringa o el monitoreo invasivo que requiere. Tiene una historia la evolución de la evacuación aeromédica. Más que nada se empezaron en 1909 para el transporte de pacientes que no se usaba, ¿no? Luego se construye la primera ambulancia aérea que traslada al paciente en el 1917. Después, transcurriendo el tiempo, se produce un gran incremento en el traslado de pacientes, 1 millón de evacuados en 1945, donde la mortalidad era de 600.000 a 1.5 100.000. En 1952 en Corea inició la utilización del helicóptero. En Vietnam también hubo mayor aprovechamiento de la experiencia de Corea, uso efectivo del helicóptero, aumenta el interés del cuidado prehospitalario. También se construye la primera unidad de transporte aeromédico de los Estados Unidos. En el 80 ya 500 ambulancias aéreas realizaban transporte en Estados Unidos. En 1990 más de 170 programas aeromédicos operaban en los Estados Unidos. Diferencia entre Perú, Ecuador, El Salvador y Argentina. El Salvador tiene 21.040 kilómetros cuadrados, Argentina tiene 2.78 millones de kilómetros cuadrados. En esto aprendimos bastante, tanto como les dije al inicio, en los traslados críticos de pacientes prehospitalarios, incendios, grandes quemados. En esta imagen rescatamos a una familia con el niño en el lugar, con el helicóptero en la ruta para que así podamos llevar a primera atención, que es el hospital. En el adulto, los politraumatismos con el COVID-19 que se aprendió es los traslados que debe haber una buena comunicación, sistema de comunicación, coordinación, si ustedes ven cómo debe ser trasladarse el paciente, coordinado entre médico, piloto y enfermero, y después en el terrestre, el chofer también con la cabeza adelante del paciente, enfermero, otro enfermero y la enfermera de aéreo para poder también pasar directamente a la UCI de traslado crítico terrestre. Estos pacientes es importante tenerlo estable antes del vuelo y también durante el vuelo y a la llegada del sistema extrahospitalario. En este politraumatismo de COVID-19 estabilizado en UTI terrestre. En Argentina, como historia, en la provincia de Buenos Aires se empezaron con este avión Huaco biplano que se traslada a un niño desde la periferia de la provincia para ser asistido a nivel hospitalario en Ciudad de La Plata. Luego aparece el helicóptero Eurocopter, ¿sí? El S-145, que es la que se usaba, y este es el famoso Eurocopter, ¿sí? Que lo llamamos siempre el huevo, que ya ahora directamente lo tenemos solamente de recuerdo. Y esta es la Gran Caravan, actualmente en la provincia de Buenos Aires, donde se lleva toda la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, los traslados ya sean neonatos, pediátricos. La área de competencia, tenemos que estar preparados todos, ya sea médico, enfermero, piloto, copiloto. Y la asistencia primaria es muy importante. Los traslados secundarios que se puedan hacer llevan un dato estadístico, los eventos de asistencia masiva de personas, búsqueda de rescate de personas, transporte de órganos y tejido para trasplante, transporte de fluidos y medicación, logística de abastecimiento en zonas de desastre, y lo importante, los simulacros para poder estar bien preparados ante la emergencia. Como ustedes lo ven, acá va por la parte trasera, donde va a pasar, siempre, si ustedes ven ahí con la chomba roja, es el que va identificando por el tema del rotor de cola, para evitar accidentes. La evacuación aeromédica, el movimiento de pacientes por modo aéreo, bajo supervisión médica o paramédica, hace una mayor complejidad. Constituye también un sistema y un eslabón de la cadena terapéutica. No debe ofrecer un cuidado menor que la que el paciente tiene en la internación. ¿Qué es lo que quiere decir esta evacuación masiva o una evacuación en situaciones operativas especiales? Hay que utilizar también la configuración rápida, la evacuación de víctimas ya clasificadas y estabilizadas. Nunca hay que correr, gritar, sino organizarse con los simulacros, con el equipo de primera respuesta rápida y poca necesidad de cuidado en el vuelo. Es importante, el vuelo sin luz a bordo, el vuelo sin comunicación con el continente, que ha pasado, la evacuación aeromédica, material utilizado, que se usó en operaciones diurnas, como el F-28 o el C-130,
Y también la etapa posterior al 1 de mayo son operaciones nocturnas que se usaron, evacuaciones aeromédicas de tipo de víctima, como politraumatismo de guerra, heridas vasculares, abdominales, torácicas, amputaciones de miembros, heridas para utilización de equipamiento. Hay que estar preparado con la necrosis del miembro inferior, con el pie de trinchera, y los protocolos fixes. ¿Esto qué quiere decir? En resumen, que la atención a pacientes con traumatismos, revalorización de la evaluación primaria como signos vitales, el nivel de conciencia, la evaluación secundaria, el tratamiento fundamental y juzgar si es necesario solicitar a médicos especialistas y trasladar al paciente a otro hospital. El Fincher of Tube es más que nada el examen que debemos tener una sonda gástrica, una inserción de catéter y observación, es lo que dice el protocolo FIXET, más que nada un modelo asiático, y la vía de infusión como administración de antibiótico profilaxis de tétanos. El X es el X rayos, reinterpretación de radiografías por solicitud de diagnóstico por imágenes. ¿Esto qué nos quiere decir? También que deberíamos tener en un paciente con síndrome agudo coronario, infarto de miocardio, tener el electrocardiograma con el electrocardiograma de 12 derivaciones para poder saber qué es lo que está la onda ST invertida para detectar si está infartado o no. Si es positivo el electrocardiograma, es que está positivo en la onda ST invertida. Es un infarto de miocardio. La ferulización para las fracturas, la evacuación aeromédica que aprendimos en el teatro de operaciones de funcionamiento, son los traslados de víctimas estabilizadas, desde el hospital militar en conjunto con el teatro de operaciones de Malvinas, la reclasificación de víctimas en el hospital reubicable, como el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, y el tratamiento definitivo parcial o total en el hospital reubicable a donde vamos a llevar al aeropuerto. También la evacuación aeromédica en el teatro de operaciones de funcionamiento de la derivación de terrestre a centro de asistencia locales, ciudad de Comodoro Rivadavia, es también tener el enlace aeroterrestre desde el buque hospital. La primera operación conjunta en el área de sanidad, también compartimos una logística en forma conjunta, integrar al personal de las distintas Fuerzas Armadas, participación por primera vez de enfermeras militares, formación de equipos es muy importante, tripulaciones, médico, enfermería, operaciones conjuntas con la Armada en la evacuación aeromédica, las operaciones conjuntas en la isla, enlace de operaciones aéreas con nivel de tratamiento avanzado. También es importante, ¿qué aprendimos? ¿No? Operaciones combinadas, utilizando helicóptero, avión, buque, helicóptero, alto espíritu de equipo en las tripulaciones médicas, como la motivación y tener la mística, la ideología de trabajo. La evacuación aeromédica en el Teatro de Operaciones Sur que nos hicimos, no establecimos operaciones conjuntas en el área médica en el escalón de tratamiento avanzado, no hubo adecuado registro de la patología, no generamos reuniones conjuntas de efectivo aprendizaje de las operaciones bélicas en el área de sanidad posteriores al conflicto. No publicamos manuales conjuntos de operaciones bélicas en el área de sanidad. Hoy con el INMAE aprendimos mucho, que es el instituto más que nada de aeroevacuación, donde nos avala, nos certifica, y no existió tampoco ni existe logística conjunta en el área de sanidad ante un conflicto bélico. ¿Es importante estandarizar los equipamientos en evacuación aeromédica? Sí. ¿Por qué? Porque un paciente crítico, ¿qué es lo que necesita? Ya sea extrahospitalario o intrahospitalario. Acá es donde es nuestro trabajo, es donde está nuestra esencia. El paciente con riesgo actual o potencial para la vida, que de forma inmediata o prolongada por compromiso en las funciones vitales de este paciente crítico, ya sea neonatos, pediátricos o adultos. Por mi experiencia, es importante un buen manejo de vía aérea, una buena ventilación mecánica, un monitoreo continuo, pero ante todo un trabajo en equipo. Tener los roles bien, quién maneja la vía aérea, quién maneja el monitor, quién va a administrar, que es la enfermería, la administración de la medicación, y las 4 potencialidades de resiliencia. ¿Saben? Es amar. ¿Qué significa amar? Anticiparse a lo potencial. La M, monitorear lo crítico. La A, aprender lo fáctico, sucesos que originan el evento analizando, para el presente el acto terrorista. Y la R, responder lo real. Protocolo versus cuidados. Hoy en día se habla del X, el A, el B, el C, el D y el E. Y el gran quemado es el F, el fluido. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que los protocolos nos pueden ayudar a ordenar, a hacer mejor nuestro trabajo ordenado, pero también el protocolo no nos habla cómo manejar un paciente psiquiátrico, que tiene que estar estable y compensado. Una indicación médica que nos pueden decir en un paciente, también por helicóptero se puede llevar a un paciente psiquiátrico, sí se puede llevar, pero tiene que estar indicación médica con lorazepam intramuscular o endovenoso.
Recordar siempre que hemos aprendido de la pandemia y qué desaprendimos y aprendimos es el sistema prehospitalario. Colocar al paciente con mascarilla, máscara reservoria, filtro a la ventilación mecánica, con el tubo endotraqueal, en el hospitalario y aprendimos lo mismo, andábamos con mascarilla, máscara, y los inconscientes con tubo igual, filtro a la ventilación mecánica. Esto es lo politraumatismo, amputación, es en todos los países. Antes podíamos decir que era viernes, sábado o fin de semana, ahora es todos los días, en todas las calles, en todas las rutas. Hoy actualmente estoy en El Salvador y en todas las rutas hay accidentes de trauma. Los equipos de salud, antes sin EPP tipo 3, también teníamos trauma. Con el COVID disminuyó un poco, pero lo que les quiero decir que nos cambió la pandemia, pero ahora tenemos que volver a que ya estamos en este Hospital Nacional de Salvador, si ustedes lo ven, ¿sí? Es el sistema donde mueve el sistema prehospitalario y donde ingresa a la unidad, a la máxima emergencia, donde después es armado el triage para poder atendido en cada unidad de cuidados intensivos. Este hospital tiene 1000 camas, unidad de cuidados intensivos. Como ustedes ven acá el sistema, el CEN, el 132, donde se hace la comunicación de los pacientes de acuerdo a la gravedad. Y esta es la hoja de checklist que debemos mejorar los procesos, es decir, tenemos que estar anotado antes, durante y después el paciente cómo está hemodinámicamente, cómo lo dejamos en la ambulancia o en el helicóptero o en el avión y cómo debe estar estable y también tener el manejo de la tecnología, como el monitoreo invasivo, tiene que estar la frecuencia cardíaca estable, la presión arterial estable, la frecuencia respiratoria, como ustedes ven en la parte inferior, la saturación de 98%. Y este es el que siempre repito y digo en mi filmina, es el trabajo en equipo, el manejo de buena vía aérea, permeable, sin secreciones, la fijación del tubo, si requiere una sonda nasogástrica porque tiene un abdomen muy duro, es necesario una orogástrica, depende también del trauma, si es ojo de mapache, ojo de mapuche, que le digo más que nada, tiene trauma, directamente no va nasogástrica, sino va orogástrica. La posición prono, máscara de alto flujo, cuántos litros manejar, máscara de reservorio, máscara de Venturi, la cánula nasal es 5 o 15, ustedes me lo dirán, pero la idea es acá, es de 5 la cánula nasal. Este es el equipamiento que deberíamos tener preparados todos, que es el tubo ultraliviano, el carro de paro, el bolso de vía aérea, los laringoscopios, la sonda de aspiración, la máscara de ambú, de reservorio, los distintos tipos de respiradores de ventilación mecánica, los tubos ultralivianos, por lo general en los traslados críticos, que siempre me han preguntado, llevo siempre tres respiradores, 3 tubos ultralivianos, un bolso de vía aérea y el maletín de medicación, y la parte inferior a la derecha está la incubadora, es importante la temperatura mantenerlo, verificación del equipamiento, la cantidad de oxígeno que debemos tener, la ventilación mecánica, el tipo de monitoreo, el manejo terapéutico de indicación médica, separar el equipo en kits, el traslado neonatal terrestre. Esto es muy importante porque tiene que estar la fijación, si ustedes ven la aceleración y desaceleración en la imagen, es lo que le sacude a un neonato. Van a ver en este video, hace un golpeteo, un bacheo, y sacude a la incubadora neonatal. Está homologado, está fijado, pero directamente actúa ese movimiento. Ahí es donde lo estoy mostrando la imagen, el golpeteo que se va haciendo. Es importante que el conductor o el chofer o el motorista tiene que mantener si una misma velocidad. Ahí ustedes ven la saturación al 100%, una frecuencia de 150 por minuto en el neonato, con la empuje gringo o la bomba de infusión. Mantenerlo estable en el sistema terrestre, el traslado neonatal. La fijación tiene que ser bien de la incubadora en la ambulancia. Y acá en los últimos segundos vamos a ver el golpeteo del bacheo, cómo se sacude en el neonato. Ahí donde le estaba comentando, cómo lo sacude. Pues es importante mantener la misma velocidad, ir despacio, ¿sí?
para que el paciente llegue estable y compensado. El traslado aéreo estable es muy importante desinflar el balón porque en el aire arriba tiene presiones mayores, no hay que inflar el balón. Acá lo ven en la imagen, ¿sí? Y ya es trasladado. Es importante el checklist en la ambulancia, como ven, todo lo que es trauma, lo que es la medicación, la parte derecha, lo que es la parte izquierda, toda la medicación, la ampolla no vencida, controlada al lado derecho, todo lo que es la aspiración, la ventilación mecánica, los circuitos, los sensores. La parte superior sería el desfibrilador, el monitoreo invasivo, a la derecha el electrocardiograma, el bolso de vía aérea, al lado izquierdo también el bolso de vía aérea, pero con los tubos ya marcados, que quiere decir los neonatos por un lado y por otro lado los adultos, para que uno pueda ver con los números y directamente pueda el médico ya intubar, o el paramédico. A la derecha de lo que ustedes ven el bolso, ¿sí? Con los ambú o las mascarillas. Y esto, la estabilización de la vía aérea, es muy importante en la imagen que lo ven, para poder mantenerlo estable, ese tubo, esa intubación endotraqueal que tiene. También otra de la estabilización hemodinámica es la fijación de los drenajes, ya sean abdominales o torácicos, en los neonatos. Es importante también las otras medidas de corrección, que es la hipotermia e hipertermia, están protegidos con frazadas o nylon para mantener la temperatura de los neonatos. Y miren, este recién nacido, la palma de la mano, de 400 gramos. Es importantísimo el trabajo de enfermería, estar muy concentrado, el buen resultado para los médicos, intensivistas o neonatólogos, es el trabajo de enfermería. ¿Y qué tipo de traslados podemos encontrar, ¿no? Estas condiciones necesarias para un traslado es seguro, prever las complicaciones, recursos humanos y físicos para un traslado también importante. En la ambulancia que debemos estar debidamente equipadas y con un personal a bordo, especial en terapia intensiva, con conocimiento de RCP básico y también avanzado, así como también de técnicas de ATLS. Es el medio ideal para distancias inferiores a los 50 kilómetros. HTLS también tiene que saber, ACLS tiene que saber, el talento humano. El traslado primario es la asistencia prehospitalaria y el traslado secundario, para recordar, es el interhospitalario. Si ustedes ven acá la imagen, distintos pacientes con trauma, con férulas, ¿sí? Colchón de vacío para evitar la amortiguación y la hoja de paciente crítico en la UTI. ¿Qué nos cambió el COVID? Espiritualmente Dios nos ayudó a dar más cadena de oraciones, a crear más WhatsApp, a estar más unidos. Psicológicamente nos dio mucha tristeza, angustia, ser mamá o ser papá, verlo después de 5 o 6 meses, o complicado. Socialmente valorar a los amigos, las redes sociales, el Zoom, aprendimos mucho, capacitarnos o formarnos cada vez más. Biológicamente, puedo decir como paciente, tuve los pulmones vidriados de mi lado, también porque también uno también puede terminar contagiado, también como uno ayudó, salvó muchas vidas. En enfermería en Perú, ¿cómo está? En El Salvador o en otros países. ¿Cómo están? ¿Están iguales, distintos? Solo ustedes dirán en sus comentarios. Este es el tórax normal del lado izquierdo que debería haber tenido, y ya al lado derecho con el tórax ya con el COVID incorporado. Los síntomas que después de la recuperación de un COVID-19, el pérdida del cabello, dificultad de concentración, memoria, visión borrosa, pérdida del gusto, falta de aliento, tos, dolor en el pecho, dolor de espalda, taquicardia, palpitaciones, calambre en la pantorrilla, dolores abdominales. Y esto es lo que las 16 horas de COVID-19 en posición prono que hemos aprendido, no por la pandemia, sino que esto ya en la década del 80 lo hacían nuestro grande maestro, versus la baba de caracol. ¿Qué quiere decir? Que el manejo de la vía aérea es muy importante. Cada rol es muy importante, uno va a la desfibrilación, otro va a la toma de nota, vía aérea, el monitoreo y la medicación, y un líder. El monitoreo de la presión de CUF es muy importante para evitar lesiones de la tráquea, porque puedan tener un riesgo de deterioro de integridad cutánea relacionado con la vía aérea artificial. Controlar esa presión de CUF no más de 20 milímetros de mercurio, como lo ven en la imagen. También el riesgo de deterioro de integridad cutánea con la vía aérea artificial. Implementar métodos de sujeción menos traumáticos y seguros. Cambiar de comisura labial cada 24 horas. Vigilar el estado de piel y mucosa periférica al tubo endotraqueal o la cana de traqueostomía. También el llenado de secreciones que pueda tener, ¿sí? Y el triángulo de resucitación cardiopulmonar es más que nada el manejo de la vía aérea. El encargado de registro, quién va a comprimir, quién va a llevar el monitor o el desfibrilador automático,
cada 5 ciclos, cada 2 minutos, cambiar, para no cansar cuando va a hacer las compresiones. El desfilado también cada 5 ciclos, cada 2 minutos cambiar. El líder del equipo tiene que manejar la reanimación, asignar las funciones a los miembros del equipo, tomar decisiones sobre el tratamiento, proporcionar también la retroalimentación al resto del equipo según sea necesario. Y este es el trabajo que en el Hospital Nacional de El Salvador aprendimos. Mucho a tratarnos de ordenar, a ayudarlos al máximo, características y de los pacientes, que creo que es muy importante, porque aprendimos de las necesidades, la etapa inicial, la necesidad de la información, seguridad, la esperanza. También es alta la necesidad de resolver la confusión emocional. No se puede decir que la necesidad de trato cercano sea alta con otras enfermedades. Las características habituales que ha habido son los problemas en la capacidad de procesar la información objetivamente. Falta de atención selectiva, no pueden captar las cosas de perspectivas múltiples, no pueden ordenar bien la información dada. También estado de crisis mental por un evento repentino, solo tienen información vaga debido a una noticia repentina. Hay una gran diferencia entre la apariencia del paciente cuando estaban bien y a la actual. El evento que generó de repente, no estaban preparados mentalmente y la homeostasis psicológica está alterada. Estar muchos días internados o meses, a muchos lo dificultó, a muchos, incluso también a los enfermeros o enfermeras que han trabajado, ya sea en Perú, en varios países, que han vivido cada lugar a su forma, no han descansado y por ahí han producido daño psicológico. Negación, ha habido ansiedad, miedo, arrepentimiento, remordimiento, ira, pena, impotencia, ansiedad, angustia. Están muy conmocionados debido a las expectativas excesivas y los sentimientos de duelo. Esto ya ven en la imagen, la preparación para el alta de los pacientes que se van del hospital. ¿Qué tenemos? Todo material necesario para hacer traslado. Yo creo que lo más importante es el talento humano, la formación continua, estar actualizado, como ahora lo están haciendo. No hay que correr, no hay que gritar, hay que organizarse, ordenar, tener todo el equipamiento de logística, estar conectado, ya sea en el sistema extrahospitalario o intrahospitalario, qué medicación tenemos que pasar de acuerdo a la indicación médica. Entonces, estabilizar al paciente o llevarlo corriendo hacia la terapia intensiva. No, hay que estabilizarlo en el sistema prehospitalario y también en el sistema hospitalario, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Seguridad, sí, seguridad, sí. Guantes tienen que tener puesto, colocado, todos los pacientes. También acá una imagen en Reiki que tuvimos, ¿sí? Con una médica en traslado aéreo, donde también tenía tantas convulsiones que, gracias a Dios, esta paciente se pudo compensar. No es lo mismo estar en una terapia intensiva donde tenés un laboratorio, tenés todo cerca, a estar volando a más de 300, 400 pies arriba, ¿sí? Y donde tenemos que mantener todo estable, el monitor, la empuja jeringa, las drogas, ¿sí? La saturación que ustedes ven en la imagen, el 99%, la frecuencia cardíaca estable. ¿Qué debemos evaluar? 5 puntos importantes. El nivel de conciencia de un paciente crítico o no crítico. Actividad pupilar, la función motora, la función sensitiva, los signos vitales. No se controla los signos vitales cuando hay politrauma en ruta. Por ejemplo, amputaciones, ya los signos vitales como la presión arterial no es importante. Es importante la frecuencia cardíaca, la saturación y fluidos rápidos. Y la coordinación y monitoreo permanente, ya sea en el sistema hospitalario o ya sea en el sistema helicóptero o avión. Es muy importante la coordinación y el monitoreo permanente. Y recuerden que a pesar que pueden ser muy divertidos, la adrenalina, la dopamina, nos encanta la emergencia, pero no es un juego, chicos, es mucha seriedad, mucha responsabilidad. Lo felicito al Hospital Nacional de El Salvador, donde ya cumplo 2 años acá. También agradezco y felicito a Perú, y también de mi parte muchas gracias. Preguntas que puedan hacer por el chat, ya sean traslados neonatos, pediátricos y adultos, es darle la mejor calidad estable antes, durante y después. Tiene que estar el paciente crítico o no crítico. Y estoy a disposición de sus preguntas. Y también saludarle, con un honor, un placer estar acá, saludarle por el Día de la Madre, ya sea también en El Salvador y también en el Perú, donde, bueno, también mi madre, que está en el cielo. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias por capacitarte con CC Salud. Te invitamos a nuestra próxima emisión. CC Salud,
capacitando profesionales a la excelencia.